Buenas tardes, queridos televidentes. En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos hablará acerca del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, enfocándonos en la población peruana. Pero antes conozcamos quién es él. La doctora Alexandra Cabrera Sánchez es abogada y maestra en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres, con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Nuevas Tecnologías. Es profesora e investigadora del curso de Derechos Humanos, responsable de la Oficina de Eventos Académicos de la Facultad y coordinadora académica, fundadora de la Escuela Internacional de Derecho de la Universidad San Martín de Porres desde el año 2017. Ha participado como oradora, coach y jueza representando a nuestra querida Casa de Estudios en competencias internacionales de litigio ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en Costa Rica en el año 2012, en Estados Unidos en el año 2013, 2014, 2015 y 2016, y Colombia en el año 2014. Asimismo, ha sido becaria del Instituto Colombiano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2014. Becaria del concurso de investigación jurídica Mario Alzamora Valdés en el año 2016 y becaria de la 10ª edición CiberSyn OEA 2018. Así que esa es un poco la pequeña o gran trayectoria de la doctora Alexandra Cabrera Sánchez, que estamos muy contentas que el día de hoy nos haya concedido un poco de su valiosísimo tiempo. Doctora, muy buenas tardes y bueno, vamos a comenzar la entrevista acerca del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Y una forma un poco de comenzar es, ¿qué es el Plan Nacional de Derechos Humanos? ¿O por qué el Estado peruano ha visto necesaria la creación de este plan nacional? Muchas gracias, María. Bueno, en primer lugar agradecerles pues, por la deferencia de poder conversar unos minutos conmigo, a ti y a Úrsula. Realmente me parece un enfoque bastante interesante al trabajo que le han dado y pues me agrada mucho estar conversando con ustedes. Sobre tu pregunta en específico, pues creo que es importante entender por qué existe un plan nacional en el Perú, en primer lugar, y un poco los antecedentes que han traído al plan nacional que tenemos actualmente. Es así que este no es el primer plan nacional, es el segundo plan nacional de derechos humanos como tal que tenemos en nuestro país, y el primero pues tuvo y precisamente estuvo vigente del año 2014 y estaba pues diseñado hacia el 2016, pero entre que surgió este nuevo plan en el año 2018, pues se extendió el mandato del primero. Entonces, algo importante del Plan Nacional, que es básicamente la política pública general en materia de derechos humanos, que va a guiar el comportamiento que van a tener diversos sectores. De pronto el Plan Nacional no es solamente algo que va a ser tan específico sobre cada uno de los puntos y aquellos lineamientos que va a establecer, sino que pues va también a generar que los sectores del Estado involucrados tengan que trabajar para alcanzar propiamente los objetivos del plan. Es así que desde el primer plan nacional se introdujo formalmente y este llamado a todas las entidades de tener una perspectiva de derechos humanos que tiene que ser transversal, pues a toda la gestión pública, en principio, pero realmente todos estamos llamados a, por supuesto, garantizar la Constitución y a la protección de los derechos humanos. Entonces, este plan nacional, el nuevo plan, entre comillas, que, pues, como bien mencionabas, es del año 2018 hacia el 2021, pues representa un avance importante, producto, pues, de una labor de gestión de diversas autoridades que estuvieron involucradas en su trabajo. Entonces, este plan nacional hacia el 2021, pues tiene mejoras y también aprovecha en analizar el resultado del plan anterior para poder incluir grupos vulnerables que de pronto no habían sido considerados y tener lineamientos estratégicos específicos. También creo que otra cosa importante de este plan nacional es que incluye la creación de un sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que es el CIMED. Entonces, este CIMED, pues a partir de los lineamientos y del trabajo conjunto de los sectores involucrados, pues trae como consecuencia precisamente que se pueda en la realidad empezar a conocer y medir efectivamente los avances que se están teniendo respecto a los lineamientos y a los objetivos planteados, particularmente pues sobre los grupos especialmente vulnerables, pero definitivamente el Plan Nacional trae muchísimo.
Estimada doctora, bueno, usted nos habla de que justamente ahora existió un plan antes de este, que es del 2018-2021, pero ¿nos podría, por favor, indicar desde cuándo nosotros, la población afroperuana, está incluida verdaderamente en este Plan Nacional de Derechos Humanos concerniente al Estado, ¿no? ¿Y por qué razón esta población es considerada una población vulnerable? Porque, bueno, básicamente siempre hemos escuchado hablar sobre las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, pero en este caso, pues, ahora se proyectó a más con las poblaciones afroperuanas, ¿no? Sí, claro, Úrsula. De hecho, suele pasar, ¿no? De pronto escuchamos bastante, y lo cual me parece muy positivo, siendo un país como es el nuestro, que realmente tenemos muchísima cultura y en teoría debemos ser plurales en esta perspectiva, pero realmente la población afrodescendiente, que tiene un origen distinto como tal a, por ejemplo, los pueblos indígenas desde el origen propiamente, pues tenemos que de vez en cuando, de pronto, no, particularmente yo también comparto esa idea de que no siempre son, y no lo vemos tan visible, entonces ese enfoque diferente, de pronto decimos, a ver, un pueblo afrodescendiente, con qué se diferencia un pueblo indígena, pero también no solamente como pueblo afrodescendiente, sino también cómo es que a partir de los procesos históricos en el Perú, pues todos nos venimos integrando. Entonces, no significa que porque todos convivamos de pronto, todos debamos tener el mismo enfoque y la misma protección a nuestros derechos desde una misma perspectiva general, sino que precisamente los grupos especialmente vulnerables requieren que se tenga una mirada enfocada precisamente en esa diferencia y en esas especiales necesidades. Es así que estos grupos, y un poco lo que me preguntabas, ¿por qué se constituiría en este grupo especialmente vulnerable? Pues se entiende que es un grupo históricamente discriminado. No solamente, por supuesto, son los afrodescendientes, sino también hay diversos grupos, las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes, las personas con discapacidad y, por ejemplo, las personas afrodescendientes. Entonces, significa que de pronto yo soy mujer, pero también, por ejemplo, pudiera ser una mujer con discapacidad, entonces solamente soy o mujer o persona con discapacidad. No, porque precisamente el llamado que existe ahora, precisamente desde el derecho internacional de los derechos humanos, que es acogido por el derecho nacional, es tener esta perspectiva múltiple y estar también alerta a, por ejemplo, cuando en determinadas situaciones se presenten estas situaciones múltiples de discriminación, estas causas y estas condiciones específicas, porque pudiera ser que una persona sea mujer, pueda ser indígena, pueda ser una mujer con discapacidad. Entonces, todos estos factores pues contribuirán a que el Estado tenga que tener una perspectiva especial respecto a esta persona. Y lo mismo ocurre con las personas afroperuanas, en este caso. En el Plan Nacional de Derechos Humanos anterior, sí estaban consideradas y propiamente estaban a partir del objetivo 2 al objetivo 5, y particularmente pues entendía como esta necesidad de, por ejemplo, contar con información específica, actualizada sobre la población afroperuana. Por ejemplo, no se conocía y no se tenía esta información tan actualizada. Resaltar y reconocer también el aporte a nuestra historia como tal, ahora, por ejemplo, con miras al Bicentenario, reducir la brecha de acceso también, y crear una línea de base para contar con información específica. Esta línea de base, que era uno de estos objetivos, que luego servirían para este nuevo, entre comillas, Plan Nacional de Derechos Humanos. También es verdad que a nivel del Ministerio de Cultura, por ejemplo, tenemos un mapa geoétnico de presencia concentrada de la población afroperuana en el territorio nacional, por ejemplo, del año 2016, donde presenta, por ejemplo, que son 941 centros poblados con presencia centrada de población afroperuana, identificada por región, no solamente de pronto en el norte, también tenemos en Lima Metropolitana, Lima Provincia, por ejemplo, tenemos cerca de 280 centros poblados, en el Callao, en Ica, 286. Entonces, esta población no solamente se encuentra de pronto en una región, sino también la encontramos presente en todo el territorio nacional, y por eso requiere también estos lineamientos y este plan de acción específico para la población
población afroperuana. Entonces, es importante pensar también que este plan nacional, como le dice su nombre, tiene esta visión de ser una política pública nacional, general de Estado, pero que luego se han desarrollado planes específicos y lineamientos específicos. Interesante, doctora. Y un poco hablando también de toda esta coyuntura que ha tenido la pandemia y que ha afectado a varios, y mejor dicho, a todo el mundo, la siguiente pregunta sería, ¿el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 estuvo preparado para hacer frente a esta emergencia sanitaria? O sea, ¿tiene un plan secundario, un plan de rescate, basándonos principalmente en la población peruana? Claro, realmente entiendo tu pregunta, María, y comparto también la preocupación, porque de pronto, cuando inició propiamente el estado de emergencia en nuestro país, de pronto las medidas que se tomaron fueron bastante generales, ¿no? En aplicación del artículo 137 de la Constitución, se declara el estado de emergencia, se restringen determinados derechos, y pues en ese momento por lo menos era todo en relación a los bienes y servicios esenciales, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, ocurrió que existieron poblaciones vulnerables que fueron particularmente afectadas por una medida general. No es el ejemplo específico de una población afroperuana lo que voy a mencionar ahora, pero sí creo que grafica esa idea, que es lo que ocurrió con las personas que están dentro del espectro autista, que son personas con discapacidad. Entonces, a lo mejor vieron la noticia que a inicios, en este primer periodo del estado de emergencia, de pronto pues teníamos la inmovilidad, como mencionaba, y las personas, esas personas que están dentro del espectro autista, pues no todas, pero muchas necesitan también salir, porque es parte, el estar encerrado puede agravar precisamente la situación que ellos atraviesan. Entonces, el hecho de estar encerrados, por ejemplo, generaba mayores cuadros de crisis y mayor situación de estrés. Tanto fue así, pues, que desde la sociedad civil y desde la academia se impulsó que precisamente hubiera un cambio a partir de lo que específicamente había señalado el Ejecutivo, y efectivamente el Ejecutivo adoptó esta medida y permitió que las personas, por ejemplo, que atravesaban esta situación y generaba crisis, pues pudieran salir, obviamente en compañía, obviamente aislados, siguiendo todos los cuidados. Y entonces eso me parece un buen ejemplo de cómo una condición especial que pueda atravesar una persona, pues hace necesaria que la política pública pues no sea mirada solamente hacia la generalidad, sino que también tenga que tener este enfoque diferenciado, esta perspectiva de derechos humanos. En ese sentido, pues de pronto el Plan Nacional, yo no creo que se haya puesto a pensar en el momento en el que el Ejecutivo emite este plan, que de pronto iba a venir una pandemia, ¿verdad? Porque creo que no estaba en la mira de nadie. Pero probablemente pues las medidas que estaban ahí pues fueron eh, pensando en un estado de normalidad. Entonces, creo que si bien es cierto el Plan Nacional puede no haber contemplado estas situaciones, también es verdad que desde distintos órganos, ya puede ser del Estado, de la sociedad civil o de la academia, también se han impulsado medidas, ¿no? Ante, por ejemplo, situaciones como las que atravesaban estas personas con discapacidad, también existe, y podemos ver en la prensa, cómo es que la población afroperuana también exige que haya una perspectiva diferenciada. Y esta perspectiva diferenciada es importante porque precisamente va a poder ayudar a identificar cuáles son las necesidades especiales. No todas las personas necesitamos lo mismo y no todas las personas de pronto vamos a tener satisfechos nuestros derechos si es que nos tratan desde la generalidad. Por eso es que son necesarias estas medidas afirmativas que como las conocemos precisamente requieren y adoptar medidas, pero buscan ponernos en una situación equitativa para poder efectivamente recibir y ejercer plenamente nuestros derechos. Gracias, doctora. Eh, wow, increíble, doctora. Como estamos viendo, el COVID pues afectó a todo el mundo y a nuestra población en general. Nuestro país se ve intensamente afectado por este problema. ¿Usted considera, ya que estamos a puertas, ¿no?, del bicentenario, que realmente nuestro Estado peruano pueda lograr de alguna u otra manera llegar
no sé, a cumplir un poco con las metas propuestas, pese a toda esta problemática que estamos viviendo? ¿Cree que se Mm, pueda lograr alcanzar justamente poder que se lleve a cabo, ¿no? Este plan nacional con esta población afroperuana? Ok, es interesante esa pregunta y de pronto cuando pensamos en el Perú que queremos, en el plan bicentenario, en las metas del Perú al bicentenario, de pronto nos ponemos a pensar, ¿no? Son metas un poco difíciles quizá de materializar porque si las miramos a partir de este plan bicentenario, pues tiene lineamientos estratégicos, ¿no? Derechos fundamentales, dignidad de las personas, oportunidades y acceso a los servicios, Estado, gobernabilidad, economía, competitividad, y sobre todo los dos primeros están relacionados al pleno ejercicio de los derechos de las personas y también la igualdad de oportunidades. Entonces, nos ponemos a pensar que es bastante ambicioso de pronto pensar en que poblaciones que históricamente han sido vulneradas, que históricamente han sido dejadas de pronto, puedan alcanzar ello en 1 o quizá 2 años. Lo cierto es que por supuesto, es un plan, ¿verdad? Y por otro lado, pues de pronto el Estado no podría decir, bueno, no vamos a lograr nada y ya quedémonos ahí. Tenemos que poner los esfuerzos y creo que es importante también el rol que tenemos todos. O sea, no solamente es el presidente, no solamente es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, sino también somos nosotros como ciudadanos. O sea, nosotros qué Perú queremos, si queremos un Perú más igual, queremos un Perú sin racismo, entonces pues también es importante, además de que los estados puedan ratificar los instrumentos internacionales, también cómo nosotros desde la población civil pues contribuimos con ese cambio. Entonces, también es verdad que son los objetivos del Perú, pero no es del gobierno, sino es del Estado, y el Estado somos todos. Entonces, creo que si bien es cierto es ambicioso, y si bien es cierto son metas y objetivos que de pronto puede ser que el próximo año no se terminen de alcanzar, también es verdad que si no encaminamos los esfuerzos y todos sumamos a este esfuerzo colectivo, pues será complicado. Definitivamente la pandemia también, no solo en Perú, como ustedes lo mencionaban, sino en todo el mundo, pues ha generado que muchos planes se retrasen, ¿verdad? Y de pronto que estos objetivos que se plantearon, de pronto hoy se vean en peligro, pero también es verdad que de nuevo, las situaciones de crisis pueden generar buenas oportunidades. Entonces, así como ha generado muchos problemas, también ha generado como mucha creatividad, mucha solidaridad. Entonces, es como tratar de equilibrar. Realmente creo que esta respuesta no es tan jurídica, porque de pronto no lo es, pero sí creo que es un poco más desde qué podemos hacer todos y contribuir para llegar al objetivo. Eso es cierto, creo que como dice la doctora Cabrera, todos tenemos que poner un granito de arena para que este Plan Nacional de Derechos Humanos se haga realidad. Pero un poco también enfocándonos en la población afroperuana, estimada doctora, y usted que ha revisado el plan y con su experiencia, ¿qué cosas pudiera el Estado mejorar para que este plan sea mucho más productivo en nuestra sociedad? Pues yo realmente creo que más que mejorar el plan como tal, porque a mí me parece que es un plan que yo sé que todo es mejorable, todo es perfectible, pero creo también que este plan es mejor que el anterior, me parece a mí. Tiene objetivos perdón, y los objetivos se pueden medir de mejor manera. También ha creado un sistema de monitoreo, que eso no existía antes. Seguramente el siguiente plan será mejor e iremos avanzando. De hecho, somos uno de los pocos países en la región que cuenta con un plan nacional de derechos humanos como este. Entonces, creo que eso es una ventaja importante. Luego, a partir de ese plan, no es solamente de pronto decir, a ver, vamos a tener más igualdad, vamos a tener menos racismo, vamos a generar determinadas cosas, sino que cómo es que cada uno de los sectores de nuevo implementa. Entonces, para eso hace falta muchísimo trabajo articulado. No solamente es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de pronto, sino también tendrán que ver los diversos entes involucrados para alcanzar los objetivos propiamente del plan. Y creo que algo valioso también es que a partir de este trabajo, desde el Plan Nacional, el primero, y este de aquí, es el Plan Nacional para el Desarrollo de la Población Afroperuana, que también está vigente hasta este año. Entonces, creo que tener planes también específicos, pues permite propiamente alcanzar y proponernos la protección de derechos humanos como tal. Todo ello, pues, viene de obligaciones internacionales. Perú
es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. De hecho, estaba revisando un poco en relación a lo que estábamos conversando, y entonces, por ejemplo, Perú ha ratificado en 1971 la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Interesante y sobre todo muy cierto lo que explica la doctora Alexandra Cabrera. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto, pero agradecemos a la doctora por habernos brindado un espacio de su tiempo el día de hoy domingo, y agradecemos a todos los televidentes que nos han podido acompañar en esta entrevista, y nos vemos en la próxima emisión de este programa favorito, Conoce tus derechos. Gracias. Muchas gracias.